Amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos, hermanos, en el curso sobre los profetas menores, un estudio sintético expositivo a estos 12 profetas del Antiguo Testamento que nos traen bastante enseñanza, tanto doctrinal, escatológica y también práctica para la iglesia de hoy. Por supuesto hay mucho mensaje, sobre todo en el aspecto devocional, experimental, así que hermanos les pido que podamos prestar siempre la atención debida, que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Compartiendo con otros. Hay que, hermanos, también apoyar de alguna manera que otros conozcan del mensaje de la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida a los que se van sumando a la transmisión. Que Dios me los bendiga en este tiempo. Aquellos que lo mirarán también en diferido. Que Dios les guarde, les edifique. Estoy contento por por esos mensajes que nos vienen acerca de estos hermanos y hermanas que están llevando el estudio en sus hogares, ¿no? Con su Biblia, con sus apuntes. Es muy bonito, es muy hermoso eso, ver cómo Dios pues provee para su pueblo el alimento, la palabra de Dios. Ahora, estamos proveyendo también todas estas diapositivas, todos los bosquejos expositivos que estamos nosotros compartiendo en material PDF. Hay un enlace, ¿no? Que vamos a colocarte en los comentarios, y ese enlace ahí usted ingresa y puede descargar todo lo que hemos visto en la introducción hasta el profeta Amós. Lo del profeta Agdías lo compartiremos en unos días, cuando ya culminemos con el profeta Agdías. Vamos a compartir también las diapositivas totalmente gratis en esa misma página. Guarde ese enlace, ¿no? Porque ahí compartiremos los 12 profetas, todo en material PDF para que usted lo pueda usar, ya sea como un material de estudio o también como diapositivas para enseñar a otros. Es muy importante, ¿no? Para los líderes de ministerio, maestros, predicadores y pastores que de repente necesiten recursos. Aquí pueden entonces estudiar primero, analizar bien cada uno de esos libros, y con estos recursos pueden predicar o enseñar en sus iglesias. Así que estamos contentos por esa labor que el Señor nos permite hacer para proveer no solamente al pueblo una edificación, un alimento en la palabra, sino también recursos para que los siervos de Dios puedan seguir compartiendo en sus iglesias, poder discipular, poder capacitar también a sus líderes, todo de bendición y de gracia de parte de Dios, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con el profeta Agdías. Gracias a los hermanos que están compartiendo, gracias por compartir esto en sus redes sociales, gracias a los hermanos que están comentando también en esta hora, ¿sí? Muy bien, entonces el profeta Agdías, ya hemos visto la estructura básica a todo el profeta, hemos dividido más o menos en 7 partes en su cuestión básica, pero ahora vamos a pasar a analizar en una manera ya más expositiva, ¿sí? Los temas claves que ya hemos analizado, recuerda, la soberbia que será rebajada, el caos y la soberanía de Dios, que Dios no pierde el control en medio de todo ese caos, ¿no? También hemos visto la justicia y el cumplimiento de la justicia de Dios, y también el tema de la valentía y la confianza, el valor digamos, del siervo, del Hijo de Dios, por un lado, para afrontar las cosas como están en este mundo, para predicar el mensaje, y la confianza en que Dios va a obrar, y también la confianza de parte de aquellos que reciben el mensaje, para que se sientan esperanzados no en las circunstancias, sino en el Señor, que tiene control de todo en medio de las circunstancias. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a sacar esto de acá como ya, vamos a duplicarlo y lo vamos a sacar como un prospecto, ¿ya? Se movió la pizarrita, sí, ahí está. Muy bien, entonces vamos a poner aquí nuestro bosquejo expositivo y vamos a comenzar a analizar al detalle todo el profeta Agdías. Un capítulo nada más, hermano, ¿no? Un capítulo, es pequeñísimo. Hemos dicho ya que sería, hermanos, ya un pecado no estudiar este libro, ¿no? Bosquejo es positivo, muy bien. Sería un pecado no estudiar este libro tan cortito de la Biblia. Hay hermanos que nunca lo han leído, ¿no? Yo le digo, arrepiéntete, hermano. ¿Cómo no vas a leer un libro tan, pero tan pequeñísimo
con 21 versículos nada más, ¿eh? Uno lo puede leer muchas veces en un solo día. Y bueno, eso les recomiendo también, ¿no? Que ustedes puedan, antes de estudiarlo, puedan leerlo varias veces. 5 veces, 10 veces. Como es pequeñito, hay que leerlo todas las veces posible, ¿no? Después la comparamos de repente con otras versiones y después comenzamos ya a analizar poco a poco. Y aquí te vamos a dejar un bosquejo que podrías ir usando. Por ejemplo, las partes importantes, acá están. Estas son las partes importantes del bosquejo. Está dividido en tres partes importantes. Ahí está. Que ahorita vamos a pasar a detallar. A ver, un momentito. Y ya. Ahí está. La primera parte se llama Anuncio de la caída de Edom. ¿Ya? Anuncio de la caída de Edom. Perdón, versículo 1 al versículo 9. Segunda parte, causa de la caída de Edom, del verso 10 al verso 14. La tercera parte entonces sería la culminación de la caída de Edom, del verso 15 al verso 21. Muy bien, esa es la estructura general, lo cual vamos a pasar ya a detallar. Ahí está. Esto lo voy a poner un poquito más abajo, que vamos a ir usando después. ¿Sí? Y colocamos acá. Ahí está. Recuerda los versículos, los voy a colocar acá, ¿ya? A un costadito para que sepas la estructura de qué versículo a qué versículo trataría ese tema general. Esto de aquí entonces lo vamos a señalar con otro color. Ahí está. Y vamos a ir colocando aquí las partes importantes, ¿ya? Número 1, el mensaje de Agdías. Vamos a ver eso. El mensaje de Agdías. Ese mensaje de Agdías viene de Jehová. Vamos a poner acá. Sí, así, ¿ya? Viene de Jehová el Señor, como diría el versículo número 1. Sería bueno que tengas ahí tu Biblia a la mano para que puedas ir leyendo, constatando, y si nos edificamos también con la palabra de Dios, ¿no? Entonces abre ahí Agdías capítulo 1. El versículo 1, vamos a ver. Voy a ver un momento, acá no me abre el... Vamos a poner así. Ah, ya. Tenía que poner sin tilde, interesante. Ya, vamos a ver. El capítulo 1, verso 1. Dice, visión de Agdías, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom. Quedémonos con esa frase. Jehová el Señor ha dicho. El mensaje de los profetas, amados hermanos, en realidad es el mensaje de Dios mismo, ¿no? Eso nos habla de la inspiración, por supuesto también nos habla de la revelación. El primer paso de, digamos, de la manifestación de la voluntad de Dios es la revelación. Que Dios dice le da una visión al profeta. Este profeta va a tener una visión, ¿no? Hay profetas que tienen múltiples visiones. En este caso el profeta Agdías tiene una visión que va a ser descrita en este libro, ¿sí? Así que vemos que Dios le provee de revelación por medio de una visión. La revelación es simplemente que Dios se manifiesta en alguna manera. Dios puede manifestarse, por ejemplo, a través de sueños, a través de visiones, a través de teofanías, ¿no? A través de la naturaleza, etcétera. Dios se reveló de muchas maneras al ser humano, ¿sí? Esto conocemos entonces como la revelación. Bueno, hay otro proceso en la manifestación de la voluntad de Dios que es la inspiración. La inspiración es otra obra del Espíritu Santo, en la cual Él toma lo revelado por Dios al profeta y le ayuda a componer esa revelación en el texto sagrado. Es decir, que la inspiración tiene que ver con el proceso de escribir, de plasmar en el papel la revelación que Dios ha dado de sí mismo y de su voluntad. Recuerda que Dios siempre está revelando tres cosas básicas de Él, ¿no? Está revelando su carácter, su obra y su voluntad. Eso no hay que olvidar. Los profetas en sus mensajes revelan esas tres cosas de Dios.
Nosotros tenemos que estar atentos a siempre analizar esos detalles porque a veces simplemente estamos pensando de repente solamente en el contexto o solamente en el trasfondo o a veces solamente estamos pensando en el mensaje o tema principal, ¿no? Pero no echamos de ver ahí todo lo concerniente a la persona de Dios. Eso es lo importante. Para darte un ejemplo, siempre que he notado que algunos se entusiasman por estudiar el profeta Jonás, ¿sí? Lo hacen porque les fascina el detalle del gran pez. Y están buscando ahí detalles de cómo pudo sobrevivir el profeta ahí 3 días, 3 noches en el vientre de un pez, si cómo respiraba, lo fascinante de esa historia, ¿no? Luego de quizás de la calabacera o el detalle de la predicación, ¿sí? Algunos incluso ven ahí misiones, pero casi nadie está viendo lo esencial para qué se ha escrito ese libro. Número uno, cómo eso apunta al reino de Cristo. Y número dos, qué nos revela de la persona de Dios. Jonás nos enseña mucho de Dios, de su obra, de su carácter, ¿no? De sus atributos perfectos. Pero como que eso es pasado por alto porque queremos saber más cómo es el gran pez. Algunos dicen la ballena, ¿no? Ni siquiera dice que es ballena. Pero se interesan mucho por esos detalles y pierden el foco y pierden al verdadero protagonista de la historia. Algunos ponen sus ojos en el mismo Jonás. Que Jonás era así, que Jonás asá, que Jonás esto, que Jonás el otro. No seamos como Jonás, ¿no? Bonita aplicación devocional, pero te has perdido la carne del libro. Eso ya lo veremos cuando estudiemos el profeta Jonás. Así que cuando veamos a Abdías, de repente no toma mucho interés el detalle de que Abdías se refiere a un pueblo pagano como Edom, ¿no? No era propiamente hebreo este pueblo. Y uno como que, ¿para qué quiero saber de Edom, no? No me gusta la historia, no me gustan los datos, así que ¿para qué quiero leer Abdías? Y se pierden el foco, el mensaje central acerca de la persona de Dios. Es importante leer Abdías, como hemos visto anteriormente, porque nos revela cómo es Dios, ¿no? Y nos dice qué hace Dios, cuál es su voluntad y sobre todo cómo opera en ese plan para el establecimiento final de su reino. Porque aquí recuerda que Edom está atacando a Judá. Judá es el reino del sur, pero también tiene algo especial Judá. Judá es la descendencia de David, recuerden. Y hay un pacto davídico, así que eso nos llevaría a la teología bíblica. ¿Cómo aporta entonces Abdías a la teología bíblica en general de la Biblia? Aporta muchísimo en cuanto al pacto davídico y los detalles de la restauración de Israel al final de los tiempos cuando se manifieste la aparición del Mesías, lo que conocemos nosotros como la segunda venida. Así que Abdías tiene una importancia notable. Esto se va a complementar con los evangelios, con Apocalipsis. Así que nuevamente es realmente importante y fundamental el estudio del profeta Abdías, ¿no? Y darse cuenta por razones también muy fundamentales. Y bueno, son pasadas por alto, lamentablemente muchos no se llegan a esa riqueza, a su corazón ni a su vida, porque están despreciando o menospreciando. Si usted nunca ha leído Abdías o nunca lo ha estudiado, entonces usted ha menospreciado esta parte de las escrituras, ¿no? Así que sería un pecado que hay que arrepentirnos, que hay que corregir y comenzar a estudiar. Ahora, los que están siguiendo estos estudios, por supuesto, no tienen ya excusa, ¿no? Los que son seguidores de la página de Pastor Jonatán o el canal Argumentos Bíblicos en YouTube, no tienen excusa de que no es que a mí no me enseñaron, no es que a mí no me proveyeron, no. No, Dios les está proveyendo en estos tiempos, ahora es responsabilidad de cada uno, ¿no? Lamentablemente de la larga lista de seguidores, no todos estudian fielmente las escrituras, ¿no? Serán los pocos que estarán a conciencia en sus hogares repasando las clases, tomando apuntes, memorizando, luego compartiendo, ¿no? Entonces es personal. Todo lo que vamos a aprender no es porque alguien te lo dé, es porque somos fieles al estudio de las escrituras. Nosotros solamente proveemos un medio, un material o un recurso. Usted va a escarbar la escritura con la dirección del Espíritu Santo y eso es lo que va a alimentar su vida, su corazón y su ministerio también, ¿sí? Muy bien.
Bueno, entonces el mensaje viene de Jehová. Y si el mensaje viene de Jehová, no solamente es importante para Abdías o para el pueblo hebreo o para la nación de Edom, sino es importante también para nosotros. Porque el mensaje es de Dios, ¿ya? No es de Abdías y tampoco es contarte un pedazo de historia, no. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios que ha sido revelada, luego ha sido inspirada y por eso que Abdías está dentro de los libros canónicos, los libros inspirados de nuestro canon y el canon hebreo, porque es palabra de Dios, ¿ya? Jesús lo va a mencionar cuando habla de la Torá, el Neviín y el Ketubín. Ahí estaba incluido el profeta Abdías. Y Jesús dijo que son las escrituras, la palabra de Dios, que tenía que cumplirse acerca de él mismo. Así que todo lo que tengamos aquí por sufrimiento, por castigo, justicia, retribución, hay que verlo también en la persona de Cristo. Cómo esto se cumpliría en su pasión, en su obra redentora o en su victoria al final después de la muerte. Muy bien, todo eso entonces también tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo. No hay que olvidar ese detalle importantísimo porque así nos aseguramos de que nuestra hermenéutica sea cristocéntrica y por lo tanto interpretemos la Biblia como Dios quiso que la interpretemos, no a nuestra manera ni como otros nos digan, sino como Dios la quiso dar a conocer. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? El anuncio, entonces, vamos a ver acá. Este es el nombre perdón, el nombre general tiene que ver sí con la caída de Edom, pero la parte que estamos viendo, la parte expositiva aquí, tiene que ver con el anuncio. Lo voy a poner con otra letra acá para diferenciarlo. Perdón, acá. Sería letra A, ¿ya? Para ir diferenciando. A. Anuncio de la caída de Edom. Muy bien, entonces el mensaje vino de Jehová. Número 2. Pasamos a lo siguiente. Abdías vio al Señor enviar un mensajero, un ángel, a instar a las naciones a levantarse contra Edom. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Abdías vio, porque recuerda que está viendo una visión del Señor, vio un mensajero del Señor. Muy bien. Sigue diciendo ahí la escritura. Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Ya? Mensajero, aquí la traducción de mensajero es ángel también. Mensajero ha sido, dice, enviado a las naciones. Va a instar a las naciones a levantarse contra Edom. Esa es la idea. No es que se esté enviando un mensaje a las naciones de que las naciones van a sufrir un castigo. En otras partes sucede eso, pero en esta oportunidad más bien se le dice a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Una de las formas en la que Dios demostraba su juicio en estos tiempos no era haciendo un diluvio o no era tampoco haciendo llover fuego del cielo, ¿no? O grandes piedras o granizo o con plagas. No siempre era así. A veces Dios levantaba un ejército enemigo, ¿ya? O también grupos de ejércitos enemigos, pueblos distintos, que Dios los levantaba para prepararlos en guerra contra el pueblo o nación que estaba siendo, en este caso, siendo rea del juicio de Dios. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué Dios hace esto con las naciones paganas? ¿No es esto un abuso? ¿No es esto, digamos, un favoritismo? Como algunos ateos o agnósticos que cuando leen la Biblia no hacen una crítica correcta, sino una crítica que está condicionada a su mente, a su raciocinio. Entonces ellos dicen, ahí Dios está exterminando pueblos inocentes, mira, está matando gente, qué culpa tienen los niños, bueno, lo ponen de esa manera, entonces para ellos Dios es un genocida, ¿no? Pero no, vamos a poner en orden las cosas. Número uno, cuando Dios va a traer juicio contra un pueblo, primero advierte al pueblo, ¿ya?
Primero advierte al pueblo. Por eso es que tenemos este registro de Dios contra Edom, porque le está advirtiendo. Eso hemos visto también en Amós. Recuerda que Amós le profetiza a 8 naciones, ¿no? A siete naciones, entre las cuales no solamente habían pueblos paganos, sino también sus propios pueblos, ¿no? Judá e Israel. Entonces, número uno, Dios les avisa con tiempo, a veces con años, ¿no? Con décadas, incluso con siglos de tiempo para que la nación o el pueblo se arrepienta y ya no sucumba ante el juicio de Dios. Así que eso hay que tomar en cuenta. Número dos, Dios es imparcial en su juicio, ya lo hemos visto, porque así como a veces levanta a algunos pueblos o levantaría a su pueblo Israel, como fue cuando conquistaron Canaán, ¿no? Y durante la etapa de los jueces, Dios levantaba a su propio pueblo Israel para destruir, para castigar a las naciones paganas. Pero también cuando su pueblo Israel era impía, Dios levantaba a naciones paganas para castigar a su propio pueblo Israel, lo cual nos habla de la imparcialidad de Dios. ¿Dónde está el favoritismo? No hay favoritismo, no hay exclusividad. Dios les había advertido a su pueblo que si no guardaran su pacto, Dios iba a reunir a las naciones del mundo para hacer guerra contra ellos o los iba a entregar en manos de sus enemigos. Así que no hay parcialidad de parte de Dios, ¿no? Dios no tiene favoritos en ese sentido. Así que tanto las naciones paganas como Israel, ambos fueron usados para castigar y ambos fueron castigados de la misma manera por Dios. Muy bien. Y faltaría aclarar el detalle de los niños. ¿Por qué los niños pagan juntamente con sus padres? Bueno, eso no es maldad, como lo quieren poner los ateos o agnósticos. Eso es más bien misericordia. Misericordia número uno, ¿por qué? Porque la Biblia revela que Dios siempre hace las cosas de acuerdo a su presciencia. Muy bien. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios, de todo lo que va a ocurrir. Dios, cuando decide exterminar a un pueblo, sabe él que eso es lo mejor para ese pueblo. ¿Por qué? Porque la gente mayor que es impía no se va a arrepentir con nada. Dios sabe que es mejor exterminarles. Porque harían daño ellos a otros pueblos. Son pueblos pequeños, que son pueblos inocentes, y estos pueblos malvados los mataban, los perseguían, violaban, hacían actos de crueldad. Así que Dios va a destruir a estos hombres que no se van a arrepentir con nada. Pero lo segundo, ¿qué hay de sus hijos? Si sus hijos son niños, son inocentes, ¿por qué los mata juntamente con los impíos? Número uno, porque en su presencia Dios sabe que si no ejecutaría castigo a ese pueblo, esos niños crecerían en esa influencia y serían como sus padres igual de crueles. Así que Dios tiene que llevárselos antes cuando todavía hay oportunidad de salvarles. Número 2. Cuando se ejecute el castigo solo a sus padres y esos niños quedarían con vida, pasaría lo mismo, porque esos niños que serían con el rencor y la venganza en sus corazones, y Dios sabe que van a volver a ser otra vez impíos como sus padres. Así que, ¿qué hace Dios en acto de misericordia? Mejor se lleva a esos niños. ¿Y a dónde van? Al reino de los cielos, con el Señor, ¿no? Así que es misericordia, no es acto de crueldad. Lo que pasa es que el ateo o el agnóstico o el filósofo están considerando solo la vida terrenal. Y Dios, por supuesto, no se va a limitar a la vida terrenal. Dios está buscando la vida venidera, la vida eterna, que es lo que más importa. Y Dios es claro en muchos pasajes de que es más importante la vida venidera, la vida espiritual, o la vida después de esta vida, que la vida terrenal. Muy bien. Por eso lo que para algunos sería acto de crueldad, en realidad para Dios es misericordia y gracia, porque Él considera no solo la estancia en este mundo pasajero, sino considera la eternidad después. Muy bien, muy bien. Abdías vio al Señor entonces enviar un mensajero, un ángel, a instar a las naciones a levantarse contra Edom. Ahora pasamos a lo tercero. Vamos a colocar acá. Número 3. Los edomitas vivían confiados y autosuficientes porque la soberbia de su corazón les había engañado. Acá, la soberbia, la soberbia
había engañado a Edom. Podríamos verlo el verso 3 al verso 4. Aquí sería verso 2 más o menos. Y esto de acá el verso 1, ¿no? Y creo que es 1 y 2. Muy bien. La soberbia de su corazón. Vamos a leer los versos 3 y 4 en nuestras Biblias. Versos 3 y 4. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. De ahí que rescatamos un principio que la soberbia nos puede engañar, ¿no? Porque al estar con orgullo, con soberbia, nos envanecemos y no vemos las cosas claramente, ¿sí? Muchos hermanos simplemente se complican la vida, no porque la crisis, el problema o las personas sean imposibles, sino simplemente por soberbia, por orgullo. Por un factor orgullo, ¿sí? De esto tenemos bastantes ejemplos en la actualidad, ¿no? Del factor orgullo. A veces, si estamos, por ejemplo, atravesando una situación económica muy difícil, pues tenemos familiares que con todo gusto quisieran ayudarnos, pero por la soberbia del corazón no aceptamos esa ayuda, ¿no? Y hacemos sufrir a los nuestros innecesariamente, ¿sí? Hay ministerios que sufren también por un asunto de soberbia, ¿ya? Y ven que su ministerio está cayéndose a pedazos, ven que hay por ahí una posibilidad de que un pastor, una iglesia, les quiera ayudar, les quiera levantar, hacer unidad, pero por un asunto de soberbia, ¿no? De orgullo, no aceptan la ayuda y sufre el ministerio y sufren los hermanos. Bueno, hemos pasado cositas así de cerca también. Hemos visto iglesias que se han estado fraccionando y sin embargo nos han invitado, han pedido ayuda y qué bueno, ¿no? Porque así en humildad ellos se han levantado. Pero hay otras que no, hay otros que inclusive hemos ido nosotros mismos en forma personal a decirle, ah, estamos para ayudarles, son iglesia hermana, vamos a trabajar juntas, les vamos a ayudar a levantarse. Y dijeron, no, ahí nomás, no se preocupen, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro. Qué interesante, ¿no? Por un asunto de soberbia nada más, hermanos, cómo a veces estamos sufriendo innecesariamente. Esto puede ser en el hogar, en el asunto financiero, en el asunto laboral, ¿no? Cuando a veces hay personas que de repente no son tan estudiadas como nosotros. Esto pasa mucho a nivel de las empresas, ¿no? Hay personas que tienen altos cargos simplemente por sus estudios, pero en el campo de trabajo no saben casi nada. Quienes saben más son los que no tienen tanto estudio, pero por la práctica y por la experiencia saben mucho más, dominan mucho más, ¿no? Pero estas personas, en vez de aceptar la ayuda, la enseñanza de las otras, pues simplemente se enorgullecen en sí mismos y no quieren y luego sufren, pasa algo y hasta sufren despidos de la empresa porque no aprendieron, cometieron grandes errores, porque no aceptaron ser enseñados por personas supuestamente de más bajo nivel, ¿no? Entonces date cuenta que este asunto de la soberbia nos va a perseguir a todos lados, ¿eh? A todos lados. Hay que prestar mucha atención. A veces nosotros, cuando alguien necesita nuestra ayuda, no se la brindamos. Esto pasa muy a menudo. No se la brindamos. Hay personas que en su debido momento, por ejemplo, teniendo yo necesidad, no me quisieron ayudar. O algunos tampoco no quisieron prestar, otros no quisieron dar una forma de ayuda. Hoy que las cosas han cambiado y ahora ellas necesitan ayuda y uno está todo presto a ayudarles, pero esas personas por su conciencia, por lo que saben que han hecho, no se atreven a pedir la ayuda, aunque uno está todo dispuesto a ayudarles. Eso pasa también. Por la soberbia de corazón, hermanos, a veces no sufrimos inmediatamente, podemos sufrir después. Hay personas que dicen, no, yo no necesitaré de nadie, yo me la veo por mí mismo. Años más tarde tiene un hijo y está sufriendo cosas, ¿no? Hay problemas, crisis, y está sufriendo porque ve a su hijo sufrir, a su niño pequeño, pero por ese asunto que tuvo de soberbia antes, ahora se ve limitado.
no tiene quien le respalde, quien le ayude. Así que mucho cuidado porque esto de la soberbia nos engaña, nos envanece y luego estamos nosotros pagando las consecuencias, ¿no? A veces son irremediables, lamentablemente, las consecuencias por la soberbia del corazón. Y así es que este mensaje a Edom le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, ya hablamos mucho de eso. Recuerda la morada de Edom, que lo hemos mostrado en... A ver, creo que ahí está. Mira, ahí moraban ellos en las hendiduras de las peñas, edificando ciudades ahí labradas en las rocas, en los cañones, pues tremendo, ahí está en los cañones. Se sentían muy seguros. Se ve que tienen una capacidad pues notable, ¿no? Mucha sabiduría, también mucho poder, pero eso les ha llenado de soberbia. Y dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Eso es lo que ellos decían, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Eh? Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y ahí está nuevamente el juicio de Dios que hemos estado analizando mucho con el profeta Amós. Amós mostraba a Dios como un cazador pero terrible, perfecto, ¿no? Y aquí Abdías muestra a Dios como un juez soberano, ¿sí? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las parábolas de Jesús también, por algunas enseñanzas de Jesús, de algún rey por ahí, ¿no? Que supo dar una lección a la persona que se mantuvo en su soberbia, ¿no? Y bueno, aquí el Señor se atribuye esa soberanía a Él mismo y va a actuar en esta oportunidad contra Edom. No importa qué tan alto subas, no importa qué tan fuerte te vuelvas, te voy a derribar. No, no hay forma en la que Edom pueda contra Dios. Se jactaba de poder contra otros pueblos pequeños, ¿no? De poder incluso contra ejércitos que no podían entrar a estos laberintos de piedra. Ellos aniquilaban a sus enemigos, ¿sí? Y muchas veces por esa soberbia salieron también a destruir a Judá, el pueblo de Dios. Así que estaban llenos de soberbia. Ellos podrán con muchos pueblos, pero nunca van a poder contra Dios. Y es por esto que Pablo, conociendo esta figura en Romanos, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Mm? No se trata, hermanos, de nuestra capacidad, de nuestro poder, de nuestras habilidades, sabiduría o inteligencia, sino de quién pelea por nosotros. Los egipcios dijeron, vayámonos de acá porque Jehová pelea por ellos. Los cananeos también con Josué dijeron, no, Jehová mismo pelea por ellos. Su Dios es más fuerte que nosotros. No ha habido en todos los miles de años de historia humana ningún pueblo que haya podido contra Dios y contra los que Dios defiende o pelea por ellos. Ahí está entonces nuestra seguridad. La soberbia les había engañado, tal y como pasa con Satanás, ¿no? Satanás se engaña por su soberbia y quiere subir al trono del Altísimo, y todos sabemos la historia de Lucero, ¿no? De Lucifer. Bueno, entonces la soberbia le había engañado y Dios le dice, no, vas a ser derribada, vas a caer. Y sobre esto vamos a ver algunos puntos importantes, ¿ya? Sacamos esto mientras tanto y vamos a poner algunos puntos importantes acá. Ahí está. Primer punto importante, su territorio era montañoso. Territorio montañoso. Muchas fortalezas, tenía muchas fortalezas elevadas. Muchas fortalezas como las que acabo de mostrarles ahí en las fotografías. Otro. Había muchas cavernas. Muchas cavernas. Y también habitaciones cavadas en las peñas del lugar.
¿Ya? Vamos a ver, muchas cavernas y habitaciones labradas. Esto subsiste hasta los días de hoy, imagínate, ¿no? Qué tan fuerte era esta ciudad labrada en la peña, en la roca, que hasta el día de hoy mucha gente vive en esos lugares, ¿no? Sigue viviendo ahí. Hoy conocemos eso como Petra, ¿ya? Así que si te das una vueltita por Petra, visitas ahí para que veas cómo era, te tomas una foto y nos mandas también, ¿ya? Muy bien. Se creían, se creían impenetrables, ¿ya? Se creían inconquistables, ¿no? Se creían que nadie iba a poder contra ellos. Ahora, Dios les advierte que aunque se escondieran en las alturas, como el águila, o aún entre las estrellas, de ahí los derribaría. Dios los iba a derribar como sea. Podemos comparar esto con Amós. Ya hemos estudiado Amós, ¿no? Amós 9:2. Muy bien. Último, por más inaccesible que pueda ser un lugar para los hombres, no lo es para Dios. Así de sencillo, ¿no? Lo inaccesible para el hombre es accesible para Dios. Y aquí te voy a dejar unas citas bíblicas. Salmo 37, 35 al 36. Y también Proverbios capítulo 16, 18. Ahí está. Por más que al hombre sea imposible tener acceso a un lugar, a una fortaleza, para Dios es posible. Por eso que en la Biblia habla de aquel que abre y cierra las puertas. Y aquel que tiene las llaves para abrir y cerrar puertas, amados hermanos, está de parte de nosotros, ¿sí? Nosotros estamos aquí para conquistar, no para hacer defensa. Recuerda ese versículo que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, la iglesia de Cristo. Algunos lo están aplicando mal. Hace poco están viendo el juicio de John MacArthur con el embajador, o perdón, el gobernador allá del estado donde se desarrolla su iglesia. Y como ha ganado este juicio, mucho pueblo cristiano está poniendo ahí, es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muy mala aplicación, fuera de todo contexto. Ese versículo no es para usarse en casos como esos, ¿sí? Ni tampoco es cuando la iglesia sufre persecuciones, ni cuando la iglesia sufre ataques, ni mucho menos hablando de tu templo, ¿ya? Sino hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces ese versículo no se aplica cuando tú te estés peleando legalmente, ¿no? Estés agarrándote de las greñas con otros y digas es que nadie podrá contra la iglesia, ni las puertas del Hades. No, no, eso está mal, muy mala aplicación. ¿Cuál es la aplicación correcta, pastor? Recuerda que está hablando de las puertas del Hades. Esto simbolizaba una ciudad cuyo territorio obviamente es maligno para compararlo con el Hades, quiere decir que está bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, se está comparando esto con un territorio. En la época, las ciudades tenían muros alrededor de ella para protección, pero también tenía grandes puertas. Cuando un ejército enemigo venía a conquistar la ciudad, hacía sitio de la ciudad, y los que habitaban en la ciudad cerraban las puertas, obviamente para que el enemigo no pueda ingresar. Así que las puertas era el lugar más vulnerable, ¿no? Porque tenía que ser de madera reforzada para que se pueda abrir y cerrar. El muro era más fuerte porque era de grandes rocas, de grandes piedras, ¿no? Entonces las puertas era la parte más frágil y había que reforzar, había que poner ahí bastante seguridad a las puertas porque lo primero que el enemigo venía a derribar eran las puertas.
ya que derribando la puerta tenía acceso a toda la ciudad. Muy bien. Entonces, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, recuerda que está hablando de las puertas no de la iglesia, está hablando de las puertas del Hades, de un territorio enemigo. Entonces, no es que la iglesia se esté protegiendo del ataque, al contrario, la iglesia está atacando el territorio enemigo, si me dejo entender. Entonces, no está hablando de un asunto cuando sufrimos algún tipo de persecución, algún tipo de juicio, algún tipo de ataque. No, es cuando la iglesia irrumpe en el territorio de las tinieblas. ¿Para qué? Para conquistar ese territorio para el enemigo. Entonces ahí tiene sentido, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque es la iglesia que está entrando a conquistar. La iglesia está atacando. Y entonces no hay fuerza que se le oponga al avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va amparada con el poder de Dios, con la dirección y la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Con la potestad de Jesucristo que nos ha enviado a gran comisión. Entonces ese versículo es para aplicarlo a la gran comisión de Cristo. Cuando el creyente se levante a evangelizar y a ser discípulos, ahí no hay fuerza del mal que se pueda oponer para que Dios haga su obra por medio de la iglesia en los incrédulos. Ahí está bien, ¿ya? Es interesante que la mayoría de estos hermanos que están haciendo esos comentarios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, esos mismos hermanos no están evangelizando ni haciendo discípulos. Qué interesante. Entonces, ¿para qué mencionas eso de las puertas del Hades si tú no estás yendo a conquistar el territorio enemigo? ¿Ah? Totalmente mal de contexto, ¿eh? Así que hay que entender bien. En aquella época había muchas ciudades fortificadas que para algunos hombres decían es impenetrable esa ciudad. Por ejemplo, una de las que recuerdo más es la ciudad de Babilonia con muros pues gigantescos, ¿no? Y en una noche nomás fue conquistada sin necesidad de derribar ninguna puerta, ningún muro. Qué interesante. Otro que nos recordamos es la fortaleza de Jericó, que para una época tan temprana era una ciudad pues tremenda, tremendos muros que dentro de esos muros que habían casas enteras donde habitaban personas, imagínate. Una ciudad inconquistable. El Señor en 7 días la derribó con su poder, derribó todos los muros de la ciudad y fue conquistada por el pueblo de Dios. No hay imposibles para Dios. Eso, por supuesto, nosotros tenemos que aplicarlo, nosotros que estamos en esta dispensación, tenemos que aplicarlo solo en sentido espiritual. Cuidado que te vayas allá a estar haciendo guerra, conquistando, tirando piedras, nada de eso, ¿no? Lo debemos aplicar solo en sentido espiritual cuando evangelizamos o cuando discipulamos sobre todo. Muy bien. Muy bien, ahí te dejo esos pasajes también para reforzar lo que hemos aprendido, ¿sí? Vamos a continuar ya con la última parte de esta sección. Estamos viendo entonces el anuncio de la caída de Edom. Y vamos a quitar esto momentáneamente. Ahí está. Y vamos a continuar aquí en el anuncio de la caída de Edom. Pero ahora vamos a saltar al punto número 4. Muy bien, punto número 4. Vamos a ubicarlo acá. Ahí está. A ver, la destrucción que ellos van a experimentar de parte de Dios sería una destrucción total. La destrucción sería total. Ponemos ahí. Ahí está. Y esto a su vez vamos a verlo en 3 puntos. A ver. Ya me pasé. Me pasé de tamaño, muy grande. Vamos a achicarlo. Vamos a ver. Los ladrones no llevan todo. Esa es la idea. Los ladrones no llevan todo. Vamos a leer del verso 5 al verso 9, ¿ya? Vamos a ver acá. Dice, si los ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, como ha sido destruido, ¿cómo ha sido destruido? Dice, ¿no? ¿No hurtarían lo que les bastase?
O sea, cuando entran ladrones, hermanos, a una casa, a una ciudad, no se llevan todo. Se llevan solo lo que pueden, ¿no? Y lo que les basta. Eso está en el verso 5 entonces, ¿ya? Los ladrones no llevan todo. Ponemos la primera parte del verso 5, 5a. Ahí está. Número 2. Los vendimiadores no rebuscan todo. No rebuscan todo. Ahora, hay que entender esto, ¿no? En la época, recuerda que estaban muy familiarizados con eh, la agricultura, ¿ya? Los que saben de agricultura saben que hay tiempos, hay procesos en la agricultura. Los tiempos, digamos, más básicos, generales en la agricultura serían tres. Uno, que serían las primicias, esto es los primeros frutos, ¿no? Y que normalmente son los frutos mejores, ¿no? Los más exquisitos, más ricos, ¿no? Después viene la cosecha en sí, la segunda etapa de la cosecha en sí, donde ya vienen los frutos no tan exquisitos y buenos como los de la primicia, pero sí todavía tienen buena calidad, ¿no? Una calidad segunda. Pero después de eso, ya se recogió todo eso, viene todavía un tiempo posterior que se llama el tiempo del rebusco, donde ya sale lo ultimito, ya va arrojando los ultimitos frutos, donde ya es tercera calidad, ya no es tan bueno obviamente como las primicias ni como la cosecha en sí, ya es lo ultimito, digamos, ¿no? Todavía tiene algo de provecho, pero no es de tan buena calidad. En estos tiempos, y recuerda que sobre todo para la ley de los judíos, y también se podía ejecutar en otros lugares, es la idea de que la gente que tenía necesidad, los más necesitados, ¿no? Los pobres, podían ir a la etapa del rebusco, a recoger las obras, ¿no? Ahora, Dios dice, los vendimiadores no rebuscan todo. Esa es la idea de que el rebusco, el rebuscar era ya tratar de sacar lo último. A nosotros hoy día le decimos sacarle el IGB, ¿no? Aprovechar o también exprimirle todo el jugo, decimos eso, ¿no? Bueno, entonces ni los vendimiadores rebuscan todo, todo, todo. Siempre queda algo, ¿no? Algo que las aves comerán, que se echará a perder o que los pobres también aprovecharán. Esa es la idea. Y el Señor dice ahí, estamos leyendo en el versículo 5, si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Seguimos, seguimos. Seguimos por el siguiente punto. Pero la destrucción de Edom, vamos a poner aquí, no dejaría absolutamente nada. ¿Ya? Verso 6 hasta el verso 9 más o menos. Ajá. Wow, mira esos ejemplos. Dios, me encanta cuando el Señor nos da enseñanza porque es un maestro tan pedagógico, ¿no? Que nos da ilustraciones, hermanos, para poder, y sobre todo para la gente de su época, que no tiene tanto, digamos, conocimiento como lo tenemos nosotros, ni tanta revelación, pero en su lenguaje y en su contexto, usando de su trasfondo y las cosas que ellos sabían, esos son enseñanzas o lecciones objetivas, porque parten de cosas que ellos ven, pueden tocar, que ellos conocen, para llevarles a una realidad espiritual. ¿No? Ah, ustedes han lidiado con ladrones, pero los ladrones no saquearon todo. Ustedes lidian con vendimiadores, pero ellos no rebuscan todo. Dejan. En cambio, Dios no va a dejar nada. Los va a asolar por completo. O sea, imagínate, para las personas de esta época esto suena terrorífico, ¿no? Y sí, de verdad que el juicio de Dios es espantoso. ¿No? El escritor de Hebreos dice, grande cosa o horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, eso para su juicio, ¿no? Así que Dios sigue mostrándonos su carácter equilibrado, así como es un Dios lleno de gracia y misericordia, da el tiempo oportuno, como diría el profeta, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Tardo para la ira, lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios tiene en equilibrio sus atributos. Está siendo
lento para derramar su ira, porque es misericordioso, es lleno de gracia, pero también es terrible en su juicio, impecable en su juicio y en su castigo. Así que esto trae grandes reflexiones para las personas de este mundo que piensan que están seguras, que se vanagloriarían en sus cosas, en sus posesiones, en sus trabajos, en sus ahorros, y creen no tener necesidad de Dios. La soberbia de su corazón les engaña. Rechazan el Evangelio, uno va a compartir y dice, ya escucharé otro día, no, es que no tengo tiempo, y hasta muy moralistas estas personas, pero rechazan a Dios, ¿no? No tienen en cuenta a Dios, están envanecidos por la soberbia de sus corazones, y algún día Dios les dice, como lo dijo en el Proverbios, me reiré yo. Hoy se ríen ustedes, algún día me reiré yo en vuestras caras. Estas personas tienen que también aprender a temer a Dios, que con Dios no se juega, ¿no? Tienen que aprender a darle a Dios la honra que Él merece. Entonces, ellos están viviendo para sí mismos, para este mundo, para su sistema, y no glorifican a Dios, como diría Pablo en Romanos capítulo 1. De ahí la importancia de la iglesia en ser portadora de la verdad, en transmitir el mensaje, en hablar no solo de su salvación y su perdón, sino hablarle de la gloria de Dios, de sus atributos, de lo que merece Dios. ¿No? Yo he cambiado mucho la manera de evangelizar. Ahora yo no voy tanto porque, oye, mira, en una etapa que primaria o básica decíamos, para que escapes del infierno, o sea, para persuadirles por el miedo, ¿no? Para que escapes del infierno. Acepta a Jesús. Luego, de ahí, en una época, le persuadíamos con los sentimientos, mira lo que Jesús hizo por ti, mira cómo murió, mira todo lo que dio, para que se compunja, ¿no? Y sienta un poco de como que de misericordia. Queremos mover sus emociones, ¿no? Y ya no hago eso, eso lo hacía antes, en una etapa muy básica. Y luego también simplemente hacíamos un plan estructurado en la que decíamos, bueno, el hombre está en pecado, una brecha de separación y para eso vino Cristo. Ya más intelectual el asunto, ¿no? Ya apelamos al intelecto. Lo que yo hoy más hago en el evangelismo es hablarles del carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y qué merece? Y yo le digo, Él es digno de tu adoración. Tú no vives para Él, tú no le adoras, no le sirves y tú estás en pecado. No se trata de lo que hagas contra los hombres, se trata de lo que haces contra Dios al no vivir dándole la gloria, al no adorarle como Él merece y como Él quiere ser adorado. Entonces cambia el evangelismo hoy en día para mí. Yo les digo, tienes una deuda con tu Creador, ¿no? Él es digno de que tú te postres a sus pies, así Él no te dé nada. Si Él no te diera absolutamente nada, aunque te da mucho, pero si Él no te diera absolutamente nada, igual es digno de que usted esté a sus pies porque esto no es un negocio. ¿Ve? Cambia. Entonces, hermanos, ellos tienen que conocer mucho el carácter de Dios y conocer también la retribución de Dios. Así estaremos también, hermanos, capacitando a los creyentes para la obra evangelizadora. Espero que esto pueda servir de mucho para su ministerio, enseñanza, predicación y también capacitación de los creyentes en el ministerio para que todos colaboremos en la gran comisión de Cristo. Bueno, tenemos mucho que aprender todavía. Mira, un libro tan pequeñito de 21 versículos, hermanos, como hay tanta riqueza, tanta enseñanza. Solamente hemos grabado la tercera parte. Nos faltaría entonces el resto que Dios mediante en estos días vamos a ir compartiendo. Bueno, saludos a todos los que en esta hora se han conectado a la transmisión y nos han apoyado también a compartir. Gracias por los comentarios que nos vienen dejando. Nuestra hermana Celia, hermano Cristian, hermana Belesquer, Santiago Alegría, también Maki Flores, bendiciones Mayela Blanco, amén, gracias por los comentarios. También saludamos a Diana Molina, a Juanis Acevedo, a Cristian, bendiciones, gracias también por sus comentarios. Seferina también, bendiciones, gracias hermana por el comentario. Carmen Bonilla, Janek Díaz también, bendiciones. Elena Espinosa, bendiciones también. No se olviden de compartir, hermanos, ¿ya? Hay que ser bondadosos en compartir para que otros reciban también bendición. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos entonces en las próximas lecciones de este curso a los profetas menores. Nos vemos, bendiciones.